Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de CAN en español, siendo las 14 horas 3 minutos, creo yo ya, en el Estado de Israel. Nos encontramos en este programa especial, un programa que vamos a tratar de contar varias historias de lo que sucedió hace 2 años, ¿no? Recordando que hace 2 años Israel sufrió capaz la peor masacre de su historia. Y para eso estamos hoy aquí. Obviamente el programa no lo hago solo y ya lo ven en pantalla. Estamos con Edi Junovich, con Julie y con Tomer. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo les va? hola, hola. Bueno, hay una parte desde Tel Aviv, hay una parte aquí desde Jerusalén, que estamos grabando esto. Y la verdad es que es un día bastante complicado. Hoy vamos a tener un programa lleno de cosas. Van a poder ver reflexiones nuestras. Tenemos varias entrevistas que van a dejar mucho para pensar, para reflexionar sobre lo que fueron estos 2 años, sobre lo que pasó también hace 2 años. Pero me gustaría empezar, Eddie, un poquito con un resumen de estos 2 años y los trágicos números que nos traen hasta acá. Exactamente, hay números muy trágicos. Han pasado 2 años desde el 7 de octubre del 2023, desde aquella mañana que cambió para siempre la historia de Israel, desde el inicio de la guerra de espadas de hierro. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa, el número total de caídos desde aquel entonces asciende ya a 1.152. Estamos hablando de los soldados. Casi la mitad, 487 soldados, tenían menos de 21 años y 141 eran mayores de 40. Más de 6.500 personas se sumaron a la llamada familia del duelo israelí. Entre ellos, 1.973 padres que perdieron a sus hijos, 351 viudas, 885 huérfanos y 3.481 hermanos y hermanas que hoy viven con una silla vacía en casa. La organización Hamaniot, que acompaña a niños huérfanos de guerra, publicó otro número que duele. 987 niños y niñas se quedaron sin uno o ambos padres desde aquel día. Mirá lo que son estos números, ¿no? De ellos, Ay, sí, escalofríos. 686 perdieron a sus padres que servían en las fuerzas de defensa de Israel y 301 por ataques terroristas. 39 de esos niños nunca llegaron a conocer a sus padres. 39, decí este dato de nuevo, me gusta. 39 niños no conocieron a sus padres, a su Increíble, padre. Qué increíble. Wow. Porque murieron, obviamente, antes de que nacieran. Obviamente, no se tratan solo de cifras, sino de vidas, hablamos de números, pero cada uno de estos números representa una historia. Y no solamente ellos, sino todos alrededor de cada una de las historias de los que cayeron, de los que fueron asesinados durante la guerra, a través de operativos, a través de atentados terroristas, y después estamos todos los que estamos alrededor sintiendo y siendo cercanos a todas estas historias. Bueno, más allá de estos números que son terribles, por lo menos a 2 años de esta locura que sucedió el 7 de octubre y todo lo que sucedió después, ¿no? Porque fue parte también de todo esto, tenemos por lo menos medianamente... no sé si decir buenas noticias, pero más o menos buenas noticias, ¿no, Julie? Así es, o sea, nadie esperaba que pasen 2 años realmente, pero vieron cómo somos los israelíes, nuevos soñadores, se les dice hoy en día en el artículo que salió, los nuevos soñadores del sur de Israel, que a 2 años del ataque del 7 de octubre, las personas de los kibbutzim de la frontera con Gaza, ya sea Be'eri, Kfar Aza, Niroz, comienzan lentamente a revivir. A pesar de todo este trauma y la destrucción, muchas familias aún no habían ni llegado a la casa que fue destruida el 7 de octubre, empezaron a llegar y a regresar con la idea de reconstruir sus comunidades de cero. El gobierno ya autorizó también a este retorno, porque por temas de seguridad por el momento no está autorizado, así que ahora ya se comenzó a autorizar y también el gobierno y el movimiento kibutziano están distribuyendo kits de bienvenida a los nuevos y antiguos residentes. Obviamente esto no es una vuelta física nada más, sino que también es un acto de resistencia y de esperanza. Muchos están volviendo por convicción para demostrar que la vida en el sur no va a ser derrotada por el terror. Y bueno, nada, creo que es un poco este halo de esperanza en el que estamos esta última semana y que suma un poco
a esta tikva que tenemos en Israel hoy en día. Creo que lo que marca Julie también tiene que ver con la resiliencia del israelí a pesar de la masacre perpetuada por Hamás el 7 de octubre del 2023. Nos hemos reconvertido en ciertas maneras, no hemos terminado todavía de reconvertirnos, de rehabilitarnos como sociedad, obviamente, con la esperanza de que todos los secuestrados regresen a casa prontamente. Pero también marca esto de seguir viendo hacia el futuro, de poder volver a nuestros hogares, y algo que ha pasado en los días o en los meses posteriores al 7 de octubre se produjo en la sociedad israelí un baby boom. El baby boom de que todos o muchas parejas querían tener hijos para seguir acrecentando la población en el Estado de Israel, más allá de la pérdida y del dolor de lo que sufrimos todos como sociedad aquel 7 de octubre. Y sobre todo hay algo muy interesante. Muchos de los que nacieron en los primeros meses luego del 7 de octubre eran hombres. Hombres, obviamente, que es el género que más cayó el 7 de octubre y en el tiempo posterior. Interesante también muestra que no nos queda otra, ¿no? No es que tenemos otro lugar, no nos queda otra. Y en ese sentido también, obviamente, como estuvimos siguiéndonos en los últimos 2 años, no solamente estamos hablando de marchas que estuvimos viendo también, recordando este 7 de octubre a lo largo del año, las estuvimos repasando en el programa, sino también algunas marchas en contra. Nosotros repasábamos el día domingo, si no me equivoco, marchas en todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, exigiendo a Israel que termine con la guerra. Y justo el 7 de octubre, Tomer, una marcha, justo hoy, 7 de octubre, una marcha en Nueva York. Sí, exacto. Como estás diciendo, habían muchas manifestaciones y muchas marchas a favor de terminar esta guerra y de devolver los secuestrados, pero hoy, el 7 de octubre, se escucha que en Nueva York se están planeando hacer manifestaciones a favor del 7 de octubre, a favor de este masacre y a favor del 7 de octubre, a favor de lo que hizo Hamás. Activistas pro-palestinos y anti-israelíes, hay que decir, se organizan para inundar las calles. Inundar las calles, exacto. Y usan ese término a propósito de llenar esas calles, porque lo que hizo Hamás, la operación que hizo Hamás el 7 de octubre, la llamó inundación del Aqsa. Claro, el diluvio de Al-Aqsa. Exacto. Entonces, para hacer lo mismo y tratar de conectar los términos y las mismas manifestaciones a lo que pasó el 7 de octubre. Hay que decir, esas manifestaciones no vienen a decir que pare la guerra o que liberen a los secuestrados, vienen con una crítica en principal que es anti-israelí y únicamente eso. Y justamente por eso capaz es tan importante que hagamos lo que vamos a hacer en este momento, que es empezar a recordar algunas de las historias que sucedieron aquel 7 de octubre, diferentes historias desde diferentes ángulos. Y tratar de entender desde allí y de no solamente mantener la memoria, sino entender aquello que pasó y cómo hacer para que no se repita. Si les parece, chicos, vamos a nuestra primera entrevista. Dale. Vamos a pasar entonces a la primera entrevista del día. A 2 años del 7 de octubre, cuando todo empezó, estaría bueno tratar de detenernos y mirar con honestidad brutal quiénes fueron realmente los héroes y quiénes las víctimas. Los héroes no llevan uniforme, no se sientan en el gabinete y no salen con afiches de campaña. Los héroes son justamente de toda esta historia los familiares de los secuestrados. Gente común que no abandonó ni un solo día la lucha por la vida, que no se dejó arrastrar por los discursos de venganza, anexión, sueños mesiánicos de un Israel más grande y más fuerte. Ellos, y solo ellos, marcaron la brújula moral en el medio de la tormenta. Y las víctimas, las víctimas es más obvio. Son los secuestrados, son los caídos. Nadie más. No el país, no la imagen internacional, no la política, no los judíos del mundo, solamente ellos. Lo más doloroso capaz de estos 2 años es que los secuestrados dejaron de ser vistos como personas. Ya no fueron hijos, padres, hermanos, vecinos. Pasaron a ser una especie de argumento. Un argumento para seguir la guerra, para justificar negociaciones completamente interminables.
para alimentar fantasías de una victoria absoluta, su sufrimiento real se terminó como disolviendo de alguna forma detrás de un oso simbólico. Se convirtieron en bandera, en eslogan, en recurso político, pero lo que los familiares hicieron fue justamente romper ese relato. Recordar a todos que detrás de cada número había un rostro, que detrás de cada discusión estratégica había una vida que colgaba de un hilo. Que no eran piezas en un tablero, sino seres humanos arrancados de su casa y convertidos en monedas de cambio. Y eso es lo que hace tan incómoda la presencia de los familiares de los secuestrados. Porque al insistir en que los secuestrados son personas, y no son argumentos, devolvieron el foco a lo esencial. No aceptaron ser el precio necesario de una victoria ilusoria, ni la bandeja sobre la que los otros están construyendo el poder. Rechazaron el papel de mártires convenientes y con esto desarmaron el cinismo de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Si hay una enseñanza en estos 2 años, a mí por lo menos me parece que es esta. La moral no la dictan los discursos políticos ni los titulares de guerra. La dictan quienes se niegan a olvidar a sus seres queridos, quienes con su presencia constante nos recordaron no solo lo que estaba en juego, sino también quiénes somos. Porque fueron ellos los que en medio de la furia, la sed de venganza, el ruido ensordecedor de la guerra, nos recordaron nuestra humanidad. Esa que fue lo primero que perdimos aquel 7 de octubre. Fueron ellos quienes nos obligaron a mirar al otro como un ser humano, a no ser indiferentes al dolor ajeno, a entender que detrás de cada cálculo político hay vidas. Durante estos 2 años mucho hizo el gobierno, a través de su maquinaria de comunicación, de sus mensajes, de sus consignas, para que nos olvidáramos todo esto, para que el dolor se transformara en estadística, para que el sufrimiento se disolviera en objetivos estratégicos. Y así también, entre paréntesis, aprendimos a no ver el dolor de quienes están del otro lado de la frontera, a convencernos de que las lágrimas de ellos no importan, de que su vida vale menos. Esa deshumanización fue el terreno fértil sobre el cual se construyó la indiferencia. Pero los héroes, una y otra vez, acompañados, a veces también solos, nos devolvieron al espacio perdido. La capacidad de sentir, de empatizar, de recordar que ninguna victoria vale si nos despoja de nuestra humanidad. Ellos fueron y siguen siendo nuestra brújula. Mientras sigan señalando el norte, hay esperanza de que también nosotros podamos reencontrarnos con lo mejor de aquello que fuimos. Han pasado 2 años desde aquel 7 de octubre que marcó un antes y un después en la historia de Israel. Una fecha que dejó heridas profundas, recuerdos imborrables y desafíos que todavía siguen presentes. Entre quienes respondieron al llamado de defender al país están los Hayalim Bodedim, los llamados soldados solitarios, jóvenes que lejos de sus familias y de sus hogares de origen decidieron vestir el uniforme de las fuerzas de defensa de Israel. Hoy conversamos con Alexia Resnick, una soldada solitaria que comparte su mirada sobre lo vivido en estos 2 años, los retos de servir sin la contención de una familia cercana y la fuerza que encuentra en su misión. Una voz personal y humana en medio de la memoria colectiva de un día que cambió la vida para todo un pueblo. Es un gusto hablar en estos momentos con Alexia Resnick. ¿Cómo estás? Te saludan Eddie, Johnny y Tomer. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Mucho gusto, Alexia. Nos gustaría que te presentes un poco y nos cuentes a todos, a nosotros, a los oyentes, un poquito tu historia de cómo llegaste al ejército de Israel. La verdad es que no crecí en la comunidad judía en Argentina. Decidí yo tomar parte del sionismo, del judaísmo, porque mi papá siempre nos dijo a mí y a mis hermanos que ser judío está en la sangre y nosotros no podemos cambiar eso. Y la verdad que en el 2020 decidí hacer Aliyá a fines del 2019 con un objetivo, entrar al ejército y servir para el Estado de Israel, para devolver todo lo que ellos me darían en el momento de hacer Aliyá. Es decir, darle todas las gracias al país por todo lo que nos da a los Olim Hadashim, que son los inmigrantes que hacen lo que se llama Aliyá. Y la verdad que en el octubre del 2021 hice Aliyá justo en octubre,
y entré al ejército, pero con un programa de lo que se llama soldados solitarios. Soldados solitarios son aquellos soldados jóvenes que inmigran a Israel y lo que es un programa de contención para que podamos aprender hebreo y cómo funcionan las cosas en el ejército antes de entrar al ejército, para tener una idea más clara y como un apoyo. Eh, 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 sí, Alexia, no, bueno, en ese sentido, seguramente estuviste en Mijue Alon o en otra base. ¿Cómo fue ese proceso y cómo tomaste la decisión de entrar a una determinada unidad? ok. En lo personal, fui fotógrafa desde los 16 años. Entonces yo supe que quería hacer algo significativo con lo que sé hacer, y averiguando con personas que hicieron el ejército y amigos conocidos, llegué a la conclusión de que hay un rol que es ser fotógrafo del ejército. Entonces, cuando empecé el grupo de contención que se llama Garin Tzavar, para los soldados solitarios, nos mandaron a vivir en Nir Yitzhak, la franja de Gaza. Es un kibutz y a más o menos 2 kilómetros de la franja de Gaza. Y ahí empezamos a hacer todo el proceso de conocimiento a las unidades y pruebas de lo que nos tomarían en el ejército. Y yo comenté que me gustaría ser fotógrafa, y las dos chicas que ya eran soldadas y estaban responsables de nuestro grupo, me ayudaron a conseguir exámenes para como una selección de personas que quieren ese rol en el ejército, y así poder pasar las pruebas y conseguir entrar a esa unidad. ¿Y cómo fueron esos? Vos estuviste, en efecto entraste como fotógrafa del ejército, ¿no? Sí, yo entré como fotógrafa del ejército y al principio estaba buenísimo. Hice primero mi Jovealón, que fue lo que nombraron ustedes. Hice mi Jovealón, que mi Jovealón es un curso básico de hebreo junto con entrenamiento básico 02, que es lo más básico de todos los entrenamientos. Y después de eso hice un curso de un mes de la unidad de fotografía del ejército, por lo cual nos prepararon para tomar fotos en distintas situaciones, porque podés recibir distintas unidades, como por ejemplo ser fotógrafa de los entrenamientos, ser fotógrafa de los tanquistas, ser fotógrafos de la Fuerza Aérea. Entonces recibimos preparación para distintas oportunidades, y yo recibí ser fotógrafa de entrenamientos del ejército, de todas las fuerzas terrestres del ejército, por lo cual serví en una base que queda también en la cercanía de la frontera con Gaza. Eh, Y alrededor de tu puesto y decís de la cercanía a Gaza que tuviste en tu servicio militar, ¿cómo viviste el 7 de octubre? ¿Cómo fue esos días? Seguro hay muchos conocidos alrededor. eh, es así, yo había planeado tenía en mis planes ir a la fiesta Nova, como la gente que vivía ahí y también los que no vivían ahí, todos sabíamos que había esa fiesta. Y una semana antes yo recibí el permiso de los soldados solitarios para viajar a Argentina a visitar a mi familia, porque no los había visto 1 año y medio. Y viajé un par de días antes, cancelé la fiesta y viajé un par de días antes a Argentina. Y llegué y para mí todo empezó el 6 de octubre, porque en Argentina había un par de horas menos. Lo que primero que recibí fue
fue la alerta de misil, porque todavía tenía el teléfono con la ubicación en mi kibutz. Entonces mandé automáticamente un mensaje al grupo y puse, chicos, ¿están todos bien? Y mis amigos mandaron videos como siempre, así normal, de todos los misiles pasando por arriba del kibutz, porque estamos súper cerca. Y hasta que entendimos que cuando empezaron a circular videos de ciudades como Sderot, que había terroristas en camionetas blancas, entendimos que no era algo sencillo y empecé a preocuparme y preocuparme y preocuparme y empecé a recibir listas por el grupo de mi base del ejército, listas que mandaban la gente y yo no entendía listas de qué son. Y resulta que eran listas de personas que fueron llegando a mi base, que estaban en la fiesta y se escaparon. Y eran listas, se me pone la piel de gallina, perdón. Eran listas de personas que iban llegando y que estaban, porque nadie tenía los celulares, no había mucha señal ese día, nadie estaba comunicado. Entonces mandaban por el grupo de WhatsApp nombres de las personas que habían llegado vivas a mi base como que habían huido. Y yo automáticamente no empecé a recibir mensajes de amigos que no estaban, tipo que no estaban en la fiesta, pero estaban en el kibutz o que estaban en la fiesta. Y empezaron a correr los rumores de que falta gente, de que murió gente, de que hay desaparecidos. Y para mí todo empezó el 6 de octubre. eh, el 6 de octubre. Y en ese sentido, seguramente conoces mucha gente que fue asesinada el 7 de octubre. ¿Cómo fueron esas primeras horas sentimentalmente para vos recibiendo las primeras noticias? En principio yo recibí también teléfonos de amigos que me comentaban a mí, tipo, che, mataron a un amigo, un montón de teléfonos así recibí y todavía no me había tocado así una persona como que diga es muy personal y hasta que empecé a entender que a lo mejor ya la gente que tipo estaba en donde yo sabía que estaba fueron asesinadas y lo más duro fue cuando un amigo del kibutz, uno de los soldados solitarios, mandó un mensaje de que un amigo no sabían dónde estaba y que lo estaban buscando en los hospitales porque habían rumores de que estaba herido. No era nada muy claro en ese momento. Y me acuerdo bien clave que después de unas horas mandó mensaje y puso Ofir está muerto. Y teníamos todos tanta adrenalina, tanta euforia en sentido malo que era una locura de la nada leer un mensaje que decís, es como que diga, Ofir está muerto y cada uno como en shock, porque porque te empezaba a sentir que se acerca y se acerca. Y yo conocí a yo saqué fotos 2 meses antes del 7 de octubre a una familia en el kibutz Be'eri. Y mi hermana tenía una familia adoptiva en Iritzhak. Y mi hermana adoptiva me comentó unas horas después que asesinaron a toda la familia, que a mí me tocó para sacarle fotos en el bar mitzvah. Mi familia adoptiva estaba en el refugio y mi mamá adoptiva mandó un mensaje y puso, ayuda, están acá. Y se cortó la comunicación, entonces no supimos varias horas qué era lo que sucedía con ellos hasta que el ejército subió un video cómo hicieron el rescate de mi mamá y de mi hermano adoptivo que estaban solos en el refugio.
Alexia, lo que está describiendo es muy interesante, es una imagen de caos total, ¿no? Es una imagen de impotencia, de caos. Y te quiero preguntar por lo que vino después del 7 de octubre. Si en algún momento hubo un orden de ese caos, si en algún momento hubo un entendimiento de lo que estaba pasando, en qué rol también te tocó vivir todo lo que llegó después del 7 de octubre. Después del 7 de octubre, yo el 7 de octubre mismo, le dije a mis padres en Argentina, perdón, de verdad, perdón de todo corazón, pero yo no me puedo quedar acá. Me tengo que volver a Israel. Eh, Me acuerdo que me miraron con una cara y me dijeron, vos estás loca. Y mi mamá me decía, no, voy a explotar el aeropuerto, vos no te subís a ningún vuelo. Yo tenía mucha necesidad de volver primero por los sentimientos de culpa, perdón que lo diga así, ¿no? Pero ¿por qué mis amigos murieron y yo no? No se entiende. Y también por los sentimientos de culpa de que no llegué a ningún funeral, que no estaba ahí, que no estaba sirviendo mi servicio, estaba en el exterior. Y lo que sí es que le dije a mis papás, perdón, el 10 de octubre agarré el primero y el único vuelo que hubo, que devolvió a todos los soldados que estaban haciendo el viaje grande en Sudamérica después de su servicio militar, y subí a ese avión. Me acuerdo que me dieron una donación, un grupo de la agencia judía, unas personas muy amables. Me contactó un señor que vende pasajes y me dijo, Alexia, hay unas personas que quieren donarte el pasaje de Buenos Aires a Brasil para que puedas tomar el vuelo de Brasil. Y llegué a Brasil. me Se nos cayó Alexia. Alexia, un segundo, porque... Un segundo. Ahí creo que vas a volver. Ahí volviste, me parece. Sí. Decías, estabas en Brasil. Estábamos en Brasil y toda la policía estaba rodeándonos. Todos se aseguraban de que nadie se acerque a nosotros, que éramos ciertamente soldados israelíes. Y resulta que nos tomamos un vuelo desde Brasil y frenamos en Málaga para cargar combustible. Y de Málaga fuimos a Chipre y de Chipre fuimos a Israel. Y nos tardó como 2 días y medio porque en Chipre tuvimos como 14 horas de espera. Y era toda una locura, estaban todos muy, muy acelerados, nadie entiende qué pasa. Y lo peor de todo era que cada hora que pasaba, alguno de los 260 pasajeros que había en ese avión, cuando estábamos en Chipre, recibíamos mensajes cada uno de a quién más perdimos, a quién más está secuestrado, quién más se le quemó la casa, quién más. Todos, cada una hora que pasaba, todos recibían una mala noticia y había una vibra súper, súper triste, pero lo que sí quiero destacar es que todos teníamos un mismo objetivo, que era volver a Israel y servir en el ejército. Alexia, ¿cómo fueron tus primeras horas aquí en Israel y cómo te incorporaste nuevamente al ejército? Yo recuerdo que cuando llegué, mi casa ya era un ambiente militar, ya no se podía volver al kibutz. Y le pedí a una amiga que si me podía quedar en su casa en una ciudad cerca de Tel Aviv, Herzliya, y me dijo, sí, no hay problema, estamos todos en el ejército, pero una compañera del cuarto, del departamento, te va a ir a dejar la llave. Andá, instalate en mi cuarto hasta el tiempo que necesites. Yo llamo a mi comandante del ejército y le digo, porque yo le había dicho, quiero volver a Israel. Y me dijo, bajo ningún concepto vuelvas. Es muy peligroso y no tenés a dónde ir. Oh. Entonces, cuando volví a Israel, le dije, hola, estoy en Israel. Volví.
Llegué y me dijo, ok, vení a la base. Ahora, ¿cómo voy a la base si no hay transporte público a la Franja de Gaza? Si no hay, o sea, no tengo un uniforme, no tengo mis botas del ejército, no tengo mi identificación del cuello, mi cadena, no tengo nada. Entonces le dije, ok, ¿cuándo voy? Mañana a la mañana. A Wow. las 6 de la tarde me dijo esto. Cuestión que me empiezo a contactar grupos de Facebook y pregunto si alguien conoce a alguien que esté donando cosas para el ejército en este momento. Ahora, así puse en el grupo. Me llamaron 1 millón de personas, me consiguieron un uniforme nuevo del ejército, unas botas nuevas, una mochila grande y la señora que me trajo todo a la casa de mi amiga donde yo me estaba quedando, me compró una pizza y una Coca-Cola. Wow. Al día siguiente llegué al ejército, me ofreció llevarme ella al ejército, por más que sea peligroso viajar por la zona de los kibutzim de la franja. Me llevó ella hasta el tren, me tomé un tren y de ahí me pasó a buscar mi comandante. Ni bien llegué, entendí que era más complicado de lo que pensaba. Y como no tenía de dónde ir los fines de semana, simplemente empecé a voluntariarme, vol- vol- ser Sí, sí. voluntaria Sí. para cerrar los fines de semana en la base, para quedarme y ayudar con lo que haya que ayudar. Había muchas guardias, había que hacer guardias todo el tiempo y yo le dije a mi comandante, no tengo a dónde ir. Obviamente tenía un montón de personas que me ofrecieron lugar para ir, pero no sentía que era lo correcto y empecé a cerrar fines de semana en la base y me quedé en la base unos 20 días hasta que salí la primera vez y 2 semanas después de que llegué a la base, yo tenía que ir a buscar mis cosas al kibutz porque un comandante de rango muy alto consiguió permiso para llevarme a mi casa, que es una locura porque mi casa era una zona militar cerrada. Claro. Entonces él consiguió permiso y me dijo, Alexia, a las 3 en punto estamos en tu kibutz. O sea, a los 15 de las 3, no sé cómo se dice, tipo 2:30, estate 3 menos acá, cuarto. Sí. ¿Pero 3 dónde? menos Perdón, ¿qué cuarto, día era esto? 2 semanas después. Ah, 2 semanas después ya más o estaba. Sí. menos el 20 y algo de octubre. ¿Y qué había de tu casa? Mi casa estaba todo mi equipo del ejército, toda mi ropa. Yo dejé mi casa, mis 3 valijas con las que hice Alía en el 2021, con toda mi ropa y todo, lo dejé en un cuarto que era como un almacenamiento porque nuestros cuartos eran chiquititos. Entonces en mi cuarto estaba específicamente solo mi cámara de fotos, que no me la llevé a Argentina, mi computadora, mi equipo del ejército y listo. Todo el resto lo había guardado en el almacenamiento con las 3 valijas. Ok, me dan el permiso. Yo a las 2:30 lo estoy esperando. 3 menos cuarto. 2:50, 2:55. Me llama mi comandante y me dice, ok, Alexia, el comandante se retrasó en una junta. Vamos a tener que esperar hasta las 6 de la tarde. Y le dije, ok, no hay problema. Me llama la atención que a las 3 y un par de minutos recibo en el teléfono de vuelta misiles en Iritz-Haki en la zona de al lado. Y digo, qué suerte que no estoy ahí. Porque da medio miedo las alertas. A los 20 minutos recibimos un video, los chicos del grupo de los soldados solitarios, que cayó un misil en nuestra casa, Wow. Wow. justo en el almacenamiento. Estaba el almacenamiento al lado del lavarropas, del cuarto de lavarropas, y cayó ahí, se quemó todo. Entonces yo estaba tan... No voy a creerlo. No voy a creerlo porque por segunda vez
Tendría que haber estado en una zona de peligro donde no estaba. Bueno, lo dejé pasar, no le dije a mi comandante, yo quería que de todas formas él me lleve. Yo quería ver lo que había pasado, quería sentirlo. Y me acuerdo que me llevó y estaba todo quemado, obviamente. Todavía había cenizas prendidas a fuego chiquitas. Y él me dice, Alexia, ¿por qué no me dijiste nada? En 5 minutos agarraste todas tus cosas y te metes al auto y nos fuimos. No tuve ni un segundo para frenar a llorar, no nada. Miré mi casa, así en 5 minutos agarré mi equipo militar, mi computadora y mi cámara y me metí al auto. Sí, mira atrás. ¿Y cómo fue el servicio militar esos días? ¿Qué hiciste? ¿Con qué te encontraste? Em, Como era fotógrafa del ejército, había mucho trabajo para nosotros, para nuestra unidad. El ejército siempre necesita que haya guardada la información de las cosas que sucedieron como documentación. Hay que documentar todo en el ejército. Y me acuerdo que la primera vez que tuve que decir no fue porque a los pocos días antes de que caiga el misil, estamos hablando ya por el 13, 14 de octubre, cuando ya había llegado a la base, me habían dicho que había que viajar al campo de la Fiesta Nova y sacar fotos y videos de lo que había quedado. Y me acuerdo que dije que no. Pedí, por favor, que no me lleven porque no estaba lista. Eh, Me llevaron igual. Eh, Cómo fue ese encuentro con esa zona en la que también podrías haber estado? Fue duro. Eh, Me acuerdo que me bajé del colectivo y no escuchaba nada. Había en ese momento muchos booms de Gaza y todo y no escuchaba nada. Era como que estaba yo y no había nadie más a mi alrededor y tuve muchos flashbacks de los videos que había recibido el 7 de octubre del campo, de la fiesta y no, la verdad no, hoy en día no, todavía no puedo tratar ese tema porque como no lo traté con terapia, no puedo hablar del tema porque no me sale, Claro. no Eh, recuerdo mucho. Alexia, para cerrar, para no sacarte más tiempo, esto se está transmitiendo a 2 años, 730 días ya, de la masacre del 7 de octubre. Y me gustaría cerrar la entrevista, en realidad, me gustaría que vos cierres la entrevista como vos tengas ganas de cerrarla, contándonos qué es lo que vos sentís ahora a 2 años, habiendo sido protagonista y habiendo elegido volver, particularmente a partir del 7 de octubre. Me gustaría que vos cierres con lo que vos sentís en este momento. Hoy a 2 años de todo lo que pasó, eh, la verdad que soy paciente de post-trauma. Eh, Vivo con lo que sería el diagnóstico de post-trauma. Alexia, por qué postrauma? Contanos un poquito si querés de eso. La verdad que la gente abre mucho los ojos cuando uno usa la palabra post-trauma, porque por un lado todo el país es un país con post-trauma, pero por otro lado solo los combatientes son vistos como con post-trauma porque estuvieron en Gaza pero lo que nadie habla es lo que tuvo que vivir el resto de la gente, que es ver cosas, oler, to- y yo en especial tuve que sacar fotos y te destruye porque uno tiene que estar parado haciendo su trabajo cuando todo alrededor es un caos y todo alrededor
se cae a pedazos. ¿Vos no La podías pedir verdad, que no te manden a ciertos lugares? les pedí, obviamente les pedí, pero me dijeron es tu rol y no hay nadie más que lo haga. Mira vos. Y pedí hablar con un psicólogo porque yo no le conté a mis papás en Argentina todo lo que viví. Obvio que no los quería preocupar, encima me habían dicho que no me vaya. Y pedí hablar con un psicólogo y al principio no me dejaron porque había una lista de espera muy larga y porque pensaban que todos se querían salir del ejército. Y yo quería seguir. Y me mandaron, cuando tuve psicólogo, me mandaron al psiquiatra. Y yo le dije, por favor, psiquiatra no, porque yo quiero hablar. No quiero que me mediquen, quiero hablar de todo lo que viví, olí y me pasó. Y me dijo, no, es una orden, vos estás en una situación sentimental muy colapsada, tenés que ir al psiquiatra. Entonces yo no tenía a quién hacerle caso y le hice caso y no tenía contención en ese momento. Estaba cada uno con su propio dolor y su propia pérdida y estaba súper perdida. Y me mandaron al psiquiatra y el psiquiatra me medicó una pastilla que no me hizo bien. Incluso me hizo los síntomas contrarios y empecé a alucinar, empecé a escuchar voces, a ver gente que perdí dando vuelta en la calle, como si nada. Y, y solo quería que todo frene. Entonces terminé en un hospital, en el sector psiquiátrico. Y ahí fue cuando decidieron liberarme del ejército, porque estuve en un sector Recién psiquiátrico. ahí, recién ahí. Pero si me preguntasen si hubiese hecho algo distinto, la respuesta es no, porque mi cuerpo estaba en Argentina, pero mi corazón estaba en Israel y volvería a tomar la misma decisión una y otra vez, no importa, sin importar el precio. Alexia, te quiero agradecer por haber hablado con nosotros y por haber compartido tu historia. Sé que también querés escribir un libro con tu historia y es muy importante que la cuentes y es muy importante que puedas sacarlo también afuera. Así que te agradezco por estos minutos que nos diste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. El 7 de octubre de 2023 quedará escrito como el día más oscuro en la historia reciente de Israel. Una mañana en que la barbarie cruzó nuestras fronteras y desnudó nuestros peores miedos, dejando al descubierto nuestra vulnerabilidad. No fue solo un ataque, fue una herida a nuestra identidad, a la idea de hogar, al valor de la vida judía en su propia tierra. Ese día, el terror entró en nuestras casas. Hombres armados cruzaron la frontera, violaron, quemaron, asesinaron y secuestraron. Entraron a nuestros kibutzim, a nuestras habitaciones, a nuestras vidas. Niños escondidos en refugios, familias enteras asesinadas en sus hogares, comunidades arrasadas en cuestión de minutos. Lo que ocurrió no fue una lucha por la liberación del pueblo palestino, fue una masacre. Entre las heridas de aquel día, la más difícil de sanar es la de los secuestrados. Detrás de cada nombre hay una historia detenida, una silla vacía, una familia que no puede seguir adelante. El tiempo se volvió insoportable, días que se hacen meses, meses que parecen años. La incertidumbre desgasta, el silencio duele y la ausencia pesa en cada conversación. Israel aprendió a vivir con esa mezcla de esperanza y agotamiento, sin saber cuándo terminará la espera, aunque hoy más que nunca esperamos esperanzados. El trauma de este tiempo es real y profundo. Está en los cuerpos, en los recuerdos, en los ruidos que ya no suenan igual, en los niños que no pueden dormir sin luz, en los adultos que despiertan con miedo, en quienes todavía tiemblan cuando escuchan una sirena. Es una herida abierta que seguirá estando mientras vivamos con amenazas de que Israel debe desaparecer. Y sin embargo, seguimos de pie, porque hay que seguir adelante, porque todavía tenemos que seguir en pie para que nuestros hermanos vuelvan a casa, porque aún exigimos justicia y paz, sobre todo paz, coexistencia y conciencia de que el terrorismo es un gran peligro mundial. Pido que pronto podamos cerrar este círculo y empezar a reconstruir con dignidad una sociedad que recuerde, que sane y que vuelva a creer.
Desde el 7 de octubre, Israel no solo ha visto a sus soldados en la primera línea de defensa, también en los hospitales, médicos, enfermeros y personal de salud se convirtieron en héroes silenciosos, sosteniendo la vida bajo una presión sin precedentes. Ellos enfrentaron día tras día el desafío de atender heridos, contener familias y trabajar sin descanso en medio de la guerra. Hoy conversamos con el doctor Carlos Khafri, cardiólogo del Hospital Soroka de Beersheba, uno de los centros médicos que recibió a cientos de heridos en aquellas horas críticas. Su experiencia refleja esa otra cara del conflicto, la batalla que se libra en los quirófanos y salas de urgencias, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hola Carlos, te saludan Eddie y Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, de momento. Carlos, yo quiero empezar preguntándote por aquel 7 de octubre. Leí hace un tiempito una especie de paper que se publicó justamente de Beersheba, del Soroka, donde este paper marcaba algo que a mí me parece muy interesante y te lo quiero preguntar. Marcaba que 673 heridos fueron recibidos en las primeras 24 horas. ¿Cómo recordás vos ese día, ese 7 de octubre en el hospital? Ok, en primer lugar, quiero aclarar que yo personalmente ese día no estuve en el hospital. Mi profesión no es una profesión quirúrgica. Claro. Así que básicamente nosotros en cardiología no estuvimos involucrados directamente en el tratamiento de la gente, de la enorme cantidad de afectados que llegaron ese día. De cualquier forma, tengo, por supuesto, pleno conocimiento de las circunstancias que se presentaron en ese día. Incluso tengo amigos que han estado presentes, psicólogos, traumatólogos, quirúrgicos. Una cosa de una envergadura de ese tipo no pasa desatendida para ningún tipo de personal dentro del hospital. Fue un evento de una envergadura sin igual, es decir, prácticamente un único hospital absorbiendo las víctimas de un macro atentado. No es una cosa usual, no solo que no es usual, es totalmente rara en todo el mundo. Lo único que uno puede decir es que la solidaridad que hubo en el personal del hospital ese día fue tremenda. Si todos los sectores alineados con ese tipo de tratamiento se reclutaron espontáneamente durante esas primeras horas, y eso básicamente permitió dar tratamiento a los necesitados inmediatamente y derivar rápidamente a los que podían ser derivados hacia otras instituciones. Carlos, ¿existía algún tipo de protocolo previo al 7 de octubre para un evento de esta magnitud o fue todo de sorpresa? No, Pero, como te puedes imaginar, en Israel existen en los servicios de emergencia los protocolos para tratar lo que se llama eventos de múltiples lesionados. Lo que no existe es un protocolo para el manejo de una cantidad tan enorme de afectados que realmente sobrepasaron cualquier expectativa de cualquier protocolo. O sea, los protocolos en Israel, como ustedes se pueden imaginar, los eventos con múltiples afectados, tanto como consecuencia de actos terroristas, como consecuencia de
determinados tipos de accidentes no son raros en Israel, y los hospitales en la mayoría de los casos están preparados. Pero esto fue una cosa sobrecogedora, extraordinaria, que superó cualquier tipo de expectativa. De cualquier forma, la gente se supo organizar y se supo manejar. Lo mismo ocurrió durante la caída del misil en Soroka durante la guerra con Irán. Ahí sí yo ya estuve más involucrado directamente en el manejo de la situación, porque cardiología fue afectada por la onda expansiva del misil, y esas cosas uno las maneja, digamos. Uno se trata de ordenar mentalmente, establecer orden de prioridades. La gente se recluta habitualmente en esos lugares en forma espontánea, no hay necesario que la llamen, vienen solo, y al final las cosas se terminan organizando, digamos, rápidamente, porque hay experiencia previa en ese tipo de cosas. Ahora, Carlos, ¿cómo fueron, más allá del 7 de octubre, las semanas y los meses posteriores al ataque, teniendo en cuenta que había todavía alarmas, había todavía sirenas, quiero decir? Y justamente te quería preguntar por este tema del cohete de Irán, que también cayó en Soroka, preguntándote si hay algo que hayan aprendido de aquel evento posterior al 7 de octubre, que se haya aplicado luego y que haya ayudado a sortear de mejor manera la tragedia que pudo haber sido el cohete de Irán. Este hospital ya tiene experiencia. Como vos sabrás, durante los últimos 15 años ha habido 4 eventos militares, digamos, que afectaron especialmente al sur del país. Eventos, lanzamientos de misiles de la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. El hospital, durante este tipo de situaciones, le da prioridad a determinado tipo de problemas. Habitualmente se restringe completamente la actividad ambulatoria, por ejemplo. Se restringe o se selecciona especialmente las admisiones en el hospital, porque se trata de limitar la cantidad de pacientes que se encuentran en el hospital durante este tipo de situaciones, por 2 razones. Por un lado, para priorizar el tratamiento, todas las posibilidades tecnológicas a los pacientes que están realmente más necesitados, y por otro lado, para tratar de evitar la sobrepoblación del hospital, que podría ser dañada también en el caso que haya algún tipo de impacto directo sobre el hospital. Que esa fue una de las razones, básicamente, por qué, por ejemplo, cuando cae el misil acá en el hospital, prácticamente no hubo daños en vidas, no murió nadie. ¿Por qué? Porque el hospital se había organizado previamente, ya había empezado a priorizar el tipo de admisión, a restringir la cantidad de ingresos en el hospital, a redistribuir los internados hacia lugares más seguros dentro del hospital, con más protección. Y debido a todas estas razones, sí, este hospital tiene una experiencia de guerra que lleva por lo menos 15 años, de varios eventos que finalmente culminan en el 7 de octubre con una masiva llegada de afectados al servicio de emergencia, que culmina con la caída del misil en el mismo hospital, cosa que no se había producido nunca previamente. Carlos, te saco por un segundo de tu función como médico, como cardiólogo.
¿cuál es tu reflexión a 2 años de este 7 de octubre, este fatídico 7 de octubre, la situación que hemos vivido como sociedad en el Estado de Israel desde aquel día hasta el día de hoy, 2 años después? Yo creo que la, la población de Israel, en primer lugar, está sumida en un profundo conflicto de, de interés con algunos ribetes morales y éticos sobre qué es lo que se debe hacer en esta situación. Como ustedes saben, una gran parte de la población toma como prioridad el retorno de los secuestrados. Se muestra toda la empatía posible con las familias, etcétera, etcétera. Y otra parte de la población ve como objetivo final la total destrucción del Hamas, el desarme de Hamas. Y naturalmente este tipo de dilema tiene un impacto en la interacción de distintas áreas de la sociedad. ¿Sí? No, incluso las familias de los secuestrados han pasado a ser en determinado momento víctimas de otro grupo de Israel con diferentes ideas y lo opuesto. Un conflicto muy, ese aspecto muy que me divide profundamente la sociedad. Fuera de eso, yo creo que está persistente, este conflicto tiene una afectación, una profunda afectación sobre la sensibilidad de la gente. 2 años de guerra, 2 años con distintos conflictos, 2 años de estar invadido todo el día, cada media hora por las noticias, ¿ok? A través de la televisión, la radio, etcétera, etcétera, todos los días planteándose los nuevos planes del gobierno, como las nuevas soluciones, etcétera, etcétera, termina básicamente hiriendo la psicología de la gente. Nosotros vemos muchísimo dentro de las clínicas el impacto que todo esto tiene sobre la comunidad, el número de tratamientos ansiolíticos que la gente toma, la cantidad de antidepresivos que la gente toma, muy, muy perjudicial, muy, muy jodido para la gente. Y todos esperamos que en algún momento este conflicto se termine. A eso se agrega últimamente la influencia de la propaganda, digamos, a nivel internacional, ¿okay? Que promoviendo sentimientos anti-israelíes, anti-judíos, ¿no? En este momento salir al gran mundo, salir de Israel empieza a ser empieza a ser un problema. La gente trata de ocultar su nacionalidad, ocultar sus símbolos religiosos, etcétera, etcétera. Naturalmente que se impacta muchísimo como dije antes, a la psicología de la gente, al estado de ánimo de la gente. Ahora, Carlos, déjame que te haga una preguntita más relacionada con el sistema de salud. Quisiera que me digas, desde el 7 de octubre y en estos últimos 2 años, ¿cuál crees que fue el mayor desafío para vos que se enfrentó al sistema de salud y cuál crees que fue la lección o el logro más importante que tuvo el sistema de salud israelí durante estos 2 años de guerra?
Mira, yo pienso que vamos a dividir el sistema de salud en el sistema de salud hospitalario y el sistema de salud eh, ambulatorio. Dentro del sistema de salud hospitalario, naturalmente, hay varios desafíos. En primer lugar, uno de los desafíos más grandes es la defensa estructural de los hospitales de Israel. O sea, en todos los hospitales de Israel, y esta es la primera vez que todos los hospitales han estado bajo fuego, la mayoría de los hospitales no son invulnerables a los ataques con misiles. Y esto implica naturalmente traslado de pacientes a zonas de asistencia mucho menos confortables y mucho menos efectivas desde el punto médico, como los subsuelos de los hospitales, por ejemplo. Eso implica la necesidad de construcción de estructuras hospitalarias que tengan la posibilidad de soportar. Te doy un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en cateterismo cardíaco, nuestras salas de cateterismo y parte de las salas quirúrgicas del hospital escuela son zonas no inmunes contra ataques de misiles. Esto implica que en el momento que empieza este tipo de acciones hay que movilizar toda la estructura a otras zonas. En este momento, por ejemplo, en el lugar donde estoy sentado en este momento, se está construyendo arriba del edificio nuestro una estructura que le va a dar a este sector del hospital la posibilidad de ser resistente, digamos, al ataque con misiles. Es decir, en caso que haya un ataque, podemos seguir trabajando sin movilizarnos a uno de los lugares. Eso es uno de los puntos. Y el otro punto es el punto de la capacidad de manejar, de hospitalizar pacientes, de admitir pacientes y seguirlos tratando normalmente bajo fuego. Te puedo decir, por ejemplo, que en el hospital Soroka, desde el ataque de los misiles, hay una restricción hasta el momento bastante importante de la capacidad de admisión de pacientes, porque de 7 salas de medicina interna nos hemos restringido a algo como 3 o 4 salas. Es suficiente que la onda expansiva del misil haya descentrado un poquitito la estructura de un edificio para que, por ejemplo, los elevadores dentro de ese edificio no puedan subir a los pisos pertinentes, que es lo que pasó acá en este hospital, y todavía en este momento no hay acceso a todos los servicios, hay salas que no están abiertas debido a este tipo de razones. Eso, en mi punto de vista, son los principales Los desafíos, los desafíos. y principales logros del sistema. Exactamente. Ahora, la medicina ambulatoria, yo pienso que estuvo menos afectada en el punto de vista de posibilidades de tratamiento, de conseguir turnos, esta cosa, pero pienso que lo que se ha incrementado un montón es todas las enfermedades que tienen algún tipo de ribetes psicológicos, todo tipo de quejas de los pacientes, de sensaciones de los pacientes que en gran medida obedecen a la exposición de gran parte de la población a los eventos que han venido sucediéndose acá desde el 7 de octubre. Uno ve un paciente en la clínica
que en primer lugar te empieza a contar todo lo que pasó durante esos días, que gran parte de la población de los kibutzim que llegan al tratamiento, y esa gente trae en la espalda de ellos durante todos estos años las consecuencias de lo que vio, lo que sintió, lo que padeció durante ese periodo. En general, yo pienso que la gente acá, especialmente en el sur del país, se quedó especialmente afectada por lo que pasó en aquellos primeros días. Carlos, agradecerte por estos minutos y de verdad agradecerte por todo lo que haces, ¿no? Ser médico es un trabajo noble, así que te agradecemos también por eso, te felicitamos por tu trabajo y te agradecemos también por los minutos que nos dedicaste. Bueno, muy amable a ustedes por la invitación y espero que tengamos todos un buen año. Que así sea. Y que por fin lleguemos al fin de esta guerra y que los secuestrados y los soldados vuelvan a sus casas. Que así sea. Chao, Carlos, un abrazo y gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Para mí este 7 de octubre, 2 años después, es un momento de reflexión. Para mí, y siento que para toda la sociedad israelí, después de que el primer año entendimos el tamaño de esta tragedia, este es un paso después de cómo esto un poco nos impactó y cómo del impacto podemos tener una vida diferente, hacer las cosas de manera diferente, seguro pensar cómo hacemos que una tragedia así no vuelva, pero qué hay que hacer alrededor de eso, entre cada uno en la sociedad israelí, y también qué hay que hacer con los pueblos alrededor y las relaciones entre uno y otro y los pueblos alrededor. Y eso, este es para mí este 7 de octubre. Y como se dice sobre el querido Hirsch, hincha de Hapoel Jerusalén, del mismo equipo que yo hincho, que sea su memoria una revolución. Y alrededor de eso yo estoy en este 7 de octubre. El 7 de octubre quedó grabado como una de las jornadas más difíciles en la historia de Israel. 2 años más tarde, las memorias siguen vivas, no solo en la sociedad, sino también en quienes estuvieron en uniforme defendiendo al país. Entre ellos está Román Carlín, soldado que vivió de cerca las consecuencias de aquel día y que hoy, con la perspectiva del tiempo, comparte su experiencia. En esta entrevista buscamos conocer cómo atravesó esos momentos, qué huellas le dejaron y de qué manera continúa adelante tras uno de los capítulos más dolorosos que le tocó enfrentar y a toda la sociedad israelí. Te saludan Johnny, Tomer y Eddie. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Un placer que estés aquí con nosotros. Te queremos preguntar, bueno, ¿cómo llegaste a Israel? ¿Cuándo llegaste a Israel? ¿Y en qué momento ingresaste al ejército? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acá estar charlando con ustedes. Yo hice Aliyah, primero que nada me presento, Román Carlín, hice Aliyah desde Argentina. Llegué hace 6 años ya, casi 7. Empecé en Jerusalén, ahí estudié hebreo. Después de estudiar hebreo, mi idea de hacer Aliyah siempre fue en base a estar en el ejército. Vine con uno de mis principales objetivos para la Aliyah fue entrar al ejército, llegar lo más alto posible del ejército. Y bueno, pues se fue desarrollando todo. Yo empecé a estudiar Ulpan, empecé a hablar con el ejército para ver cuándo podía entrar. Y bueno, me habían dado fecha recién dentro de que había llegado 1 año después. Y bueno, yo estaba tan ansioso que adelanté el llamado. A los 6 meses, cuando terminé el Ulpan, me enlisté. Y así empezó todo. Primero el Ulpan y después directamente a la Tzabá.
¿A dónde fuiste? ¿A qué unidad fuiste en el ejército? Bueno, primero llegué a un lugar llamado Mijbe Alom, que es donde reciben a todos los Olim Hadashim, que son los primeros 2 meses del ejército, donde en esa base vos aprendés más que nada, seguís aprendiendo hebreo, y después de eso tenés hebreo y disciplina, te insertan en la sociedad, a la tzabá, para todo aquel que es Ole Hadash y no entiende cómo funciona el ejército. Bueno, esos fueron los primeros 2 meses. Después, repito, yo quería tratar de llegar a la unidad lo más alta posible. Eh, y bueno, entré a Sanjanim y yo por la edad tenía que hacer nada más 2 años. Cuando entré a Sanjanim, quería entrar a lo que era Sayeret Sanjanim. Hay un montón de Yehidota dentro de unidades adentro de Sanjanim, que es Sayeret, digamos. Y para eso me preparé, para eso tuve que rendir varios exámenes físicos, mentales, psicólogos, un montón de cosas, para la cual después, bueno, pasé el examen, me aceptaron y me dijeron que la condición era que tenía que firmar por lo menos 9 meses más, lo cual fue un tema en casa porque, nada, yo hice alía con hoy en día mi esposa, en su momento era mi novia. El plan de alía era estar juntos y, bueno, es pandemia, 7 de octubre, un montón de cosas que fueron pasando que al final todos esos años eh, nos llevaron a otra cosa de lo que fue lo que pensamos, digamos, cuando tomamos la decisión de hacer alía. Y ahí está el tema que te quiero preguntar, que es ¿cómo viviste el 7 de octubre y qué pasó desde ese momento? ¿Qué cosas cambiaron? El 7 de octubre fue no solo para mí también, como para cada soldado y también para Dani también, que es mi esposa, la convivencia, el día a día, pensar cada cosa, el disfrutar cada segundo. El 7 de octubre, repito, fue un antes y un después en nuestras vidas, como seguramente para la mayoría, casi todo de Israel, y también todo el mundo. Eh, el 7 de octubre a mí me agarra, soy muy fanático de un equipo de fútbol, se llama Rosario Central en Argentina. El partido lo vi a la madrugada digamos, del 7, porque por los distintos horarios. Y nada, por ese motivo dormíamos en piezas separadas con Dani, por el tema de que a ella le molestan los ruidos, yo suelo gritar cuando hay goles y esas cosas. Entonces, bueno, ese 7 de octubre nos agarramos por separado, cada uno durmiendo en una pieza distinta. Y 6 de la mañana nos encontramos los dos en el pasillo, con la sirena y todo eso. Y apenas empezaron a sonar las sirenas, yo ya recibí el llamado de Miluim, que estemos preparados, que empecemos a preparar los bolsos, que empecemos a preparar cosas, para las siguientes instrucciones que recibamos. Y contanos un poco de tu servicio como reservista, desde ese mensaje, cómo fue, qué hicieron, qué hizo tu unidad. Ujú. Fue todo en realidad muy loco porque justo nos habíamos liberado de la Tzabá con mi grupo en enero de ese año, marzo de ese año. Marzo de ese año nos habíamos liberado y estábamos, cada uno, viste, de mis amigos, yo soy mucho más grande porque viste, por el tema que salía, yo entré con 22 años recién, ellos, bueno, se habían liberado con 20 años, 21 años. Entonces ellos pensaban ya en el Tiul Gadol, ¿viste? Después de la Tzabá, que se van a Tailandia, se van a un montón de lugares. Y bueno, el 7 de octubre fue el boom para todos. Fue la primera vez que íbamos a Miluim, no teníamos idea de nada en realidad, qué teníamos que llevar, nada. Y también en el servicio sí tuvimos diferentes cosas que hicimos, de diferentes Mipsá o Kol Minet Barim, un montón de cosas que hicimos en la Tzabá, pero nunca habíamos llegado hacia una guerra como fue lo del 7 de octubre, obviamente. Y
Bueno, empieza todo, nos llaman por teléfono, ya cuando empezaron los primeros misiles, y nos dijeron que a las 11 de la mañana, 12, más o menos, teníamos que llegar a una base, que la base queda en Bilu. Eh, Teníamos que concentrarnos todos ahí, y ahí empezar allá a juntar todo nuestro equipo, registrarnos con los nombres. eh, Cada uno recibía un arma, recibía su equipamiento. En su momento también fue todo un descontrol porque nadie sabía en realidad qué estaba pasando. Eh, la cantidad de equipo que en realidad se necesitaba no estaba. No, sentíamos que Israel no estaba preparado para lo que fue el 7 de octubre. Eh, Eso es lo que sentía, porque nos faltaban un montón de cosas. Nos habían dicho que estemos preparados porque a la noche íbamos a ir a los kibutzim del sur, a ayudar a la gente. Y una de las cosas, por ejemplo, no teníamos chaleco antibalas, o sea, algo muy básico para Miluín, para todo en realidad, entonces no había. eh, entonces como que medio pánico y también miedo, obviamente, porque nadie sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar, qué íbamos a hacer. Pero a la vez también sentíamos como que, yo por lo menos, y también lo hablaba con mis amigos, sentíamos que estábamos en grupos y sentíamos que juntos, tipo, íbamos a salir de esta. Esa era la sensación. Estábamos todos juntos, todos unidos, que íbamos a ayudar. Y bueno, y ahí fueron desde ahí, nos dijeron que a la noche íbamos a bajar a los kibutzim y al final nada más mandaron a un solo grupo. Y de ahí fueron 3, 4 semanas de todo el tiempo entrenamiento, hasta que la Tzabá entra el 28 de octubre, si no me equivoco, a Gaza, y con mi equipo el 30 de octubre entramos a Gaza. Ujú. Al ingreso de todo tu grupo y cómo viste esa experiencia. Mirá, el antes, mientras nos preparábamos, fueron 3 semanas donde todo el tiempo estábamos de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, todo el tiempo entrenando diferentes cosas para cuando nos toque entrar. Hasta que llegó, si no me equivoco, fue un martes o un lunes que nos dijeron, bueno, acá despídanse de sus familias, llamen, porque dejamos los teléfonos. Ese fue un momento muy duro, en donde creo que fue uno de los primeros momentos que caí de lo que estaba pasando, porque el empezar yo decía, despedirme, ¿de qué me voy a despedir de nadie? Tipo, voy a decir, bueno, nos hablamos en una semana. Y yo a casa, viste, a mi casa y a Dani, mi esposa, le quería transmitir tranquilidad siempre, no quería decir, bueno, ahora entramos y va a haber un quilombo, esto que lo otro, no. En 2 semanas, en una semana hablamos. A todos le dije lo mismo. Hablé con mis papás, hablé con mis amigos, hablé con Dani. Le dije, está todo perfecto, todo bien, en una semanita hablamos, yo tengo que dejar el teléfono estos días y después ya volvemos a hablar. Pero obviamente por dentro era miedo, incertidumbre, un montón de cosas y también muchísima adrenalina. A veces, que fue lo que pasó a lo largo de todo el tiempo que estuvimos adentro de Gaza, la adrenalina a veces tapaba el miedo. La sensación del miedo se te iba por la cantidad de adrenalina que sentías en el cuerpo, que también ayudaba y también a la vez también era... no es que tampoco ayudaba mucho, digamos. Como a veces ayudaba y a veces no. Román, te puedo hacer una pregunta que podés no Sí, obvio. responder si querés. No hay ningún problema. En algún momento de todo el servicio que hiciste en Gaza, ¿se te cruza por la cabeza la posibilidad de un escenario de muerte? En realidad, uno vive adentro de Gaza constantemente con ese escenario. Constantemente, porque las cosas que uno hace adentro de Gaza, ya sea de entrar a una casa y que capaz que hay un explosivo y no lo viste, que no ha pasado, digamos. Yo hoy la verdad tengo la suerte de contarlo, pero ahí bueno, tengo compañeros que les pasó que como la suerte no salieron de esa. Pero constantemente uno está con esa... Y en la cabeza sabe.
uno sabe y está preparado. No sé si siente preparado, porque en realidad uno nunca está preparado para la muerte. Por lo menos de nuestro lado es así, tipo, nosotros entrábamos a Gaza y era lo único que queríamos era sobrevivir, devolver a todos los secuestrados a casa y que se termine. O sea, no es que, que nuestro objetivo era matar a todos. O sea, nuestro objetivo era nada más devolver a a los secuestrados a casa, que esto se termine y ya está. Eh, el miedo está constante y uno lo sabe, de que puede pasar y yo obviamente entré a Gaza con esa cabeza de que me podía pasar. Preparado, nunca estuve preparado para eso. Tampoco quiero estar preparado para eso. Claro, seguro, seguro. Eh, Primero, para mí es también una oportunidad para agradecerte por tu servicio y decir muchas gracias por estar en los momentos críticos del Estado de Israel. Pero también me gustaría saber con qué objetivos vos fuiste. Vos te levantaste este 7 de octubre, también con el pensamiento que tal vez hay familia tuya que está lejos, que está en Argentina, que dejas hoy en día tu esposa en casa. Entonces, alrededor de eso. Mi objetivo era defender a Israel como el primer momento de que hice aliyah, tipo, yo hice aliyah quería entrar a Tzabá, y fue uno de mis primeros objetivos, siempre fue el de defender a Israel. Y bueno, ahora la guerra, uno de mis objetivos era tratar de eso, de defender Israel y de volver, bueno, que se dio lo de los secuestrados, de traer todos los secuestrados posibles a casa. Ese fue uno de nuestros objetivos, también como unidad, también como personalmente y también como grupo. Con esa mentalidad entramos para que esto se termine, y que volvamos a lo que era antes del 7 de octubre, que era, digamos, lo normal dentro de todo. Román, no queremos robarte más tiempo, te quiero hacer la última pregunta, o por lo menos una reflexión que desde tu parte. A 2 años de la guerra, se cumplen 2 años del 7 de octubre, ese día fatídico para toda la historia del pueblo judío y del Estado de Israel. ¿Cuál es tu reflexión ya 2 años después del inicio de esa masacre perpetuada por Hamás contra Israel y en la cual todavía seguimos viviendo? Mira, vos mismo lo dijiste ahí en la pregunta que me hiciste. 2 años. 2 años que la verdad que no vemos que se termine pronto. Ojalá que ahora, ayer estuve escuchando más o menos que Bibi y Trump se juntaron y salió una nueva achá de Isca. Yo quiero que termine. Quiero que vuelvan todos a casa. Siento que 2 años ya es muchísimo. Y nada, sí, después de vivir las cosas que he vivido dentro de Gaza, decir que una de las cosas más importantes con las que salí de ahí fue el disfrutar cada segundo de la vida, disfrutar cada momento. Lo que hagan todo hagan todo en su vida antes que se termine. Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, y me tocó vivir adentro de Gaza cosas bastante feas, perdí amigos, perdí compañeros, y uno nunca sabe qué puede pasar mañana, como dije antes. Así que disfrutar cada segundo, que vuelvan los secuestrados pronto, que se termine todo esto, todo este momento malo que estamos pasando. Y nada, decir también que se habla mucho del Miluimni, de que está muy cansado, de que es todo mentira. Nosotros seguimos estando. Ahora, por ejemplo, hace 3 semanas terminamos otro CAB estuvimos ahora, perdón, en el norte, estuvimos 2 meses, y la misma cantidad de chicos que estuvimos del principio estuvieron también ahora.
Sí, obviamente hay diferentes cosas, hay diferentes momentos difíciles que pasa uno, cada uno tiene familia, tiene sus cosas, pero siempre, la verdad que siempre se fue bastante cantidad de gente, siempre va bastante cantidad de gente a Miluim. Eh, y nada, simplemente apoyar, estar y que se termine todo. Y como dije antes, disfruten y disfrutar cada momento, cada segundo de lo que hagan en el día a día. Que así sea, Román. La verdad te agradezco por estos minutos. Es una historia muy importante para poder contar, justamente. Así que te agradezco por esto. Agradecerles a ustedes de corazón por esta oportunidad. Decirles que Marjan Timato va, que se termine todo esto, Yanato va, y que este año vivamos un poco de paz. Que así sea. Gracias, Román. Chao, chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hace 2 años, a esta misma hora, Israel despertaba a uno de los días más oscuros de su historia. Un sábado, un Simchat Torah y una realidad que nadie imaginó posible. Las sirenas, los mensajes, las imágenes, todo se mezcló con una sensación, la de incredulidad, en un país que venía dividido, enfrentado, fragmentado por la reforma judicial, por el Netanyahu sí o Netanyahu no, por banderas en las calles que ya no representaban lo mismo para todos. Ese día, el 7 de octubre del 2023, la grieta desapareció por unas horas y lo que quedó fue el alma de un pueblo sorprendido, herido, desbordado por la tristeza. Vimos comunidades enteras arrasadas, familias destruidas y una generación de jóvenes que sin pensarlo 2 veces se calzó el uniforme y salió a defender lo que quedaba. Hubo quienes lo hicieron desde el frente y quienes lo hicieron desde el corazón, cocinando, donando, acompañando. Un país que se levantó sobre los escombros de su propio dolor. Pero también, 2 años después, hay que decirlo, no todos lo hicieron. Mientras miles de ciudadanos dieron todo, otros siguieron exigiendo sin entregar nada, sin entender que servir al país de una u otra forma no es una opción, es una responsabilidad compartida. Y en el liderazgo la empatía tantas veces brilló por su ausencia. Familiares de los secuestrados, que siguen esperando respuestas, recibieron más silencios y acusaciones que abrazos. El pueblo aprendió a sostenerse solo, mientras sus representantes discutían quién tenía la culpa. 2 años después, seguimos con heridas abiertas, algunas visibles, otras que laten por dentro. Pero también seguimos con una certeza, que el país no se sostiene por los gobiernos, sino por su gente. La misma gente que dejó de lado las diferencias, que abrió sus casas a desconocidos, que transformó la tragedia en un acto de solidaridad, porque si algo nos enseñó el 7 de octubre es que Israel puede quebrarse políticamente, pero nunca emocionalmente. Y que cuando la historia nos pone a prueba, la respuesta más fuerte no es en la Knesset, sino en el corazón de los ciudadanos. 2 años después del 7 de octubre, seguimos recordando, seguimos esperando y seguimos unidos en lo esencial, el derecho a vivir en paz. Bueno, este fue nuestro programa por hoy. Este programa que trató de, insisto, traerles historias para recordar aquello que sucedió el 7 de octubre. Mucho del análisis queda en otro lugar, mucho del análisis queda en otros programas y en otros espacios, pero nos parecía importante traerles a ustedes más que nada estas diferentes historias. Con eso le quiero dar el escenario a Yuri, que quería comentar algo. Sí, quería decir que es muy importante recordar, lamentablemente, como dije al principio, pasaron 2 años y seguimos estancados en esta guerra, así que deseo que para este próximo año puedan volver todos los secuestrados a casa, que podamos cerrar este círculo que abrimos hace ya tanto tiempo esta herida, que se puedan reconstruir todos los kibutzim y como dijo Ben Gurión hace muchos años, que se pueda poblar el Negev. Y que nada, recuperemos esa esencia que teníamos antes del 7 de octubre, aunque vamos a seguir teniendo esa herida, pero que volvamos a ser ese Israel que sale en los diarios por ser los países más felices del mundo y que nada, deseo felicidad, amor y reconstrucción y que volvamos a creer en este país. Eddie. Que Israel siga siendo una luz entre las naciones o una luz para nosotros mismos. Y dejemos de iluminar a las naciones y nos podamos iluminar a nosotros. Que el pueblo de Israel viva en seguridad, unidad y esperanza. Que vuelva la unidad a Israel. Que la lluvia caiga en su tiempo. Que los soldados regresen a casa sanos y salvos. Que todos los secuestrados vuelvan a casa sanos y salvos.
y que nunca, pero nunca, se apague el sueño eterno del Estado de Israel, que es vivir en Shalom, en paz. Tomer. Que siga siguiendo una casa, este lugar. Casa segura, calentita, llena de amor. Que volvamos mañana con mejores noticias, o más tarde, no lo sabemos. Al momento que estamos grabando este programa, todavía estamos entre estos días críticos en los cuales todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con este acuerdo. Así que lo único que podemos desear, como lo hacemos siempre, es que podamos volver en el próximo programa, sea cuando sea, esta noche o mañana a la mañana, mañana a la tarde, con muchas, muchas mejores noticias. Chau chicos, chau a todos. Chau, chau. Chau.